Mi nombre es Inés, y aún recuerdo con precisión la primera vez que crucé el umbral del piso de Lucía. Fue una tarde de jueves, después del trabajo. El sol de octubre caía oblicuo sobre los tejados del Albaicín, y las campanas de San Nicolás tocaban lentamente, como si el tiempo caminara más lento allí arriba. Lucía vivía sola, en un edificio antiguo al final de una calle empedrada, de esas que huelen a bugambillas y café tostado. Subí los 3 pisos a pie, porque el ascensor llevaba meses averiado. Al llegar al rellano, me recibió el olor inconfundible de algo dulce y tibio. Algo como panecillos recién horneados con canela. Cerré los ojos un momento. Era el tipo de olor que te abraza antes de que alguien diga bienvenida. Cuando abrió la puerta, Lucía sonreía. No era una sonrisa ancha, sino de esas suaves que se sienten más que se ven. Vestía una camiseta blanca de lino y un pantalón de algodón gris claro. Su pelo, recogido en una trenza algo deshecha, dejaba escapar algunos rizos oscuros que caían sobre su cuello. Llevaba unas zapatillas de casa de felpa que hacían un ruido sordo contra la madera. ¿Has tenido mucho lío hoy?, preguntó, apartándose para dejarme pasar. Un poco, lo de siempre, respondí, mientras me quitaba el abrigo. Debajo, llevaba un vestido negro de punto fino, de tirantes, que dejaba los hombros descubiertos. Mis medias altas de lana gris eran lo único que me protegía del frío que subía del suelo de piedra. «Estás preciosa», susurró sin darse cuenta. Yo fingí no haberla escuchado. Caminé hasta el sofá y me senté con cuidado, cruzando las piernas. Ella fue a la cocina. El lugar era pequeño, pero lleno de detalles. Una guirnalda de luces cálidas colgaba sobre un espejo ovalado, había cojines tejidos a mano por todas partes, y en el aire flotaba una nota de vainilla y té de flor de azahar. Me trajo una taza de cerámica turquesa, humeante. Té de melocotón con jengibre. Y un toque de cardamomo. Lo descubrí en Mallorca, dijo con una sonrisa. Qué exótica te has vuelto, ¿eh? Bromeé. Nos miramos. El vapor subía entre nuestras miradas como una especie de cortina discreta. No dijimos nada más durante unos minutos. Solo se oía el suave zumbido de una radio puesta a bajo volumen y el goteo persistente del grifo de la cocina. Desde que me separé, hay días en que el cuerpo parece recordar más que el alma, murmuró de pronto. Y las noches, no son frías por el clima. Sentí una punzada leve, como si esas palabras me rozaran por dentro. No respondí. Solo acerqué mi mano a la suya al devolverle la taza. Nuestros dedos se tocaron apenas. Pero en ese roce, había una electricidad suave, envolvente, como una promesa aún no dicha. Cuando volví a casa esa noche, Eduardo, mi pareja desde hacía 5 años, estaba en el salón leyendo. Me senté a su lado y le conté. No todo, pero sí lo esencial. Le hablé del olor a canela, del vestido que llevé, del roce de las manos y, sobre todo, del deseo de Lucía de sentirse viva otra vez. ¿Y tú qué quieres?, preguntó él, con tono neutro. Me acerqué a su oído. Quiero estar ahí cuando ella vuelva a sentirse deseada. Quiero verla despertar. No dijo que sí. Pero tampoco dijo que no, y eso fue suficiente. El sábado organizamos una cena pequeña, sin pretensiones. Compré un queso manchego curado, pan de higo, aceitunas negras, y preparé una ensalada templada con calabaza asada, nueces y granada. El vino era blanco, seco, fresco. Elegí un vestido gris perla con escote en V, suave al tacto, que se abría con el más leve movimiento. Me puse unas medias negras con un encaje discreto en los muslos. Mi perfume era sutil, jazmín y almendra. Lucía llegó puntual. Traía una bolsa de papel con una tarta de queso casera y una botella de vino dulce de Málaga. Cuando la vi en el umbral, mi estómago hizo un pequeño nudo. No era por nervios, era algo más.
Vestía una falda midi de lana, ajustada a la cintura, y una camisa blanca abotonada hasta el cuello. Su forma de moverse era contenida, pero segura. Eduardo, que estaba colocando los platos en la mesa, la miró como si intentara descifrar un idioma que no hablaba desde hacía años. «Pasa. Te estábamos esperando». Nos sentamos en el salón. Reímos. Contamos historias de juventud, de conciertos en Granada, de veranos en Cádiz. Después del postre, encendí unas velas. La luz anaranjada hizo que todo se sintiera más íntimo. Coloqué mi mano sobre la rodilla de Lucía mientras hablábamos. Ella no se apartó. Sentí la tensión de Eduardo, pero no de incomodidad, sino de expectativa. Su brazo rodeó mi espalda, lento. La atmósfera era cálida. Humana. Como si todo fluyera hacia un lugar que aún no se nombraba, pero todos conocíamos. Cuando Lucía se fue esa noche, me quedé oliendo el aire. Su perfume, bergamota y algo más picante, quedó flotando como una sombra suave. Eduardo me abrazó por detrás. ¿Esto qué es?, preguntó. No lo sé. Pero me hace sentir viva, respondí. El miércoles siguiente, Lucía volvió. Esta vez no avisó con tanta antelación. Solo envió un mensaje: ¿puedo pasar un rato? Traía una bolsa con pan dulce y una caja de infusiones. Vestía un jersey de punto color caramelo y unos pantalones fluidos. El escote del jersey se deslizaba un poco hacia un hombro, dejando ver una tira del sujetador. No parecía intencional, pero... Nos sentamos juntas en el sofá. Tan cerca que nuestras piernas se rozaban de vez en cuando. Eduardo, desde la cocina, observaba. Fingía preparar té, pero se le notaba en los movimientos. Lentos. Medidos. Encendí un vinilo antiguo. Una canción instrumental de guitarra. Me levanté y extendí la mano hacia Eduardo. Bailamos. Luego miré a Lucía. ¿Vienes?, dudó. Pero se acercó. Nos tomamos de las manos. Bailamos los tres. Sin pasos definidos. Sin palabras. Solo cuerpos que se movían como si la música hablara por ellos. Más tarde, ofrecí a Lucía un masaje. Se sentó en el suelo, y yo detrás. Deslicé las manos por su cuello, sus hombros. Sus ojos se cerraron. Eduardo se sentó frente a ella. Su mano tocó su rodilla. No hubo palabras. Solo el leve sonido de nuestras respiraciones. Aquella noche, cuando se marchó, su aroma quedó en mis dedos. Eduardo me miró. Esto ya no es un juego. Nunca lo fue, dije. Los días después de aquella cena fueron inquietos. No dormía igual. Me despertaba en medio de la noche con el recuerdo del perfume de Lucía, de su voz baja preguntando si podía sentirse deseada otra vez, del calor que dejó en el sofá mucho después de marcharse. Eduardo también estaba diferente. Más presente, más silencioso. A veces me tocaba la espalda al pasar, sin decir palabra. O me miraba durante la cena como si pensara algo que no se atrevía a poner en voz alta. Era miércoles cuando recibí su mensaje. Lucía, ¿puedo pasar hoy? No tengo claro por qué, pero no quiero estar sola esta noche. Le respondí sin pensarlo. Yo, claro. Vente cuando quieras. Te esperamos. Y usé el «te esperamos» a propósito. Quería que lo supiera. Antes de que llegara, preparé té de jazmín, encendí un par de velas de sándalo, coloqué la manta suave en el suelo frente a la chimenea eléctrica y busqué música instrumental, guitarra andaluza, de la que se cuela entre los dedos y los pensamientos.
Me vestí con un conjunto cómodo pero cuidado, pantalón palazzo beige, una blusa de seda blanca, abierta justo lo suficiente para que el collar de cuarzo rosa que llevaba colgado brillara con la luz baja. Me recogí el pelo en un moño bajo, dejando un par de mechones sueltos en los lados. Usé solo un toque de perfume de azahar en la clavícula. Eduardo estaba en la cocina, preparando un mousse y tostando pan de pita. Vestía camiseta gris clara y pantalón de chándal azul marino. Nada planeado, pero todo encajaba. A las 8:20 sonó el timbre. Lucía llevaba vaqueros sueltos, camiseta blanca básica y una chaqueta de punto largo color vino tinto. Su rostro tenía ese brillo suave de quien ha llorado un poco pero ya no quiere que lo noten. Traía una caja de pastas de almendra y una botella de infusión fría. Huele, como si aquí el mundo se detuviera, dijo al entrar. A veces lo hace, le respondí, sonriendo. Se quitó los zapatos y se acomodó en el suelo, justo entre los cojines que había colocado. Eduardo trajo la bandeja con las tazas de cerámica y el té humeante. Nos sentamos los tres. Hablamos primero de cosas pequeñas. De la lluvia en la sierra, de libros leídos a medias, de las cosas absurdas que decía el jefe de Lucía. Pero poco a poco, como si las palabras estuvieran vestidas de algo más, todo empezó a volverse más lento. ¿Os puedo proponer algo?, preguntó Lucía, mirándome directamente. Jugamos a ¿verdad o reto? Reí. Eduardo levantó una ceja. ¿Eso no es demasiado adolescente?, dije. Precisamente por eso. Porque nadie lo toma en serio, y por eso puede ser más sincero. Acordamos que sería sin bromas pesadas, sin cosas que incomodaran. Pero sabíamos que estábamos entrando en un terreno delicado. Primera ronda. ¿Verdad?, dijo Eduardo. ¿Has soñado con alguna de nosotras?, preguntó Lucía. Eduardo sonrió incómodo. Sí. No una vez, varias. Pero no eran sueños físicos. Más bien, nos veía a las 3 en la cocina, desayunando, como si fuéramos parte de algo compartido. Ninguna respondió. El silencio fue más elocuente. Segunda ronda. ¿Verdad?, dije yo. Lucía me miró. ¿Te habría gustado besarme aquella noche que vinimos a cenar? Mi garganta se cerró un segundo. Eduardo no dijo nada. Yo asentí. Sí. Pero no supe si era deseo o ternura. ¿Y hay tanta diferencia?, murmuró ella. Tercera ronda. Eduardo, retó. Lucía, bésala. Él me miró. Ya no había juego en sus ojos. Solo una calma tensa. Me acerqué y lo besé. Fue un beso corto, pero profundo, como si el espacio entre nosotros se estirara antes de colapsar. Lucía no apartó la vista. Mi turno. Lucía, ¿verdad o reto? Reto. Siéntate en las piernas de Eduardo. Ella dudó. Lo miró. Luego me miró. Finalmente se acercó y lo hizo con una suavidad que no tenía nada de provocativo. Era casi un gesto ritual. Eduardo tragó saliva. Lucía se acomodó, sin mirar a nadie. Su respiración era lenta. Sus dedos jugaron con el dobladillo de su camiseta. Yo me senté junto a ellos. Mis dedos buscaron los suyos. Los encontré tibios, algo temblorosos. Apoyé mi cabeza en su hombro. Eduardo nos rodeó con el brazo. Nos quedamos así. 3 personas, unidas sin palabras, como si el lenguaje ya no fuera necesario. Más tarde, estábamos los 3 sobre la alfombra, bajo una manta ligera. Afuera llovía. El aire olía a vainilla, jazmín, y algo humano, íntimo, que no se puede embotellar.
Lucía acariciaba mi brazo con el dorso de su mano. Eduardo me sostenía por la cintura. No hacíamos nada más. No era necesario. Aquí el tiempo no corre igual, dijo ella, muy bajito. Aquí el tiempo no duele, le respondí. Y supe, sin duda, que lo que teníamos ya no era un experimento. Era algo real. No convencional, no fácil. Pero profundamente nuestro. Durante los días siguientes, el cielo de Granada parecía no querer despejarse. Las nubes se quedaban colgadas sobre los tejados como si no supieran a dónde ir. Yo me sentía igual. Suspendida. Sin saber si dar un paso o quedarme quieta. Lucía no había escrito. Ni un mensaje. Ni un hola, casual. Nada. Y sin embargo, su presencia seguía aquí. En los silencios con Eduardo. En el sofá que seguía oliendo a su perfume. En la taza que ella había usado y que, por alguna razón, no había vuelto a lavar. Esa tarde de sábado, la ciudad parecía detenida. El ruido del tráfico era más lejano de lo normal. La lluvia no caía, pero el aire estaba lleno de ella, como si la humedad flotara en la atmósfera, esperando una excusa para caer. Yo estaba en casa, leyendo un libro que no avanzaba, cuando sonó el timbre. Era Lucía. A través del visor, su rostro se veía distinto. Más sereno. Sin maquillaje. El cabello recogido en un moño sencillo. Traía una bolsa de papel en la mano. Sus labios formaban algo parecido a una sonrisa, pero no del todo. Le abrí sin decir nada. Ella tampoco habló. Entró, dejó la bolsa sobre la mesa, traía mandarinas y una caja de té verde con limón, y se sentó en el sofá como si no necesitara permiso. No nos abrazamos. No nos saludamos como amigas. Solo compartimos un silencio largo, cómodo, y a la vez cargado. Yo encendí unas velas. El salón estaba ya en penumbra. Puse música instrumental, algo suave, con guitarras de fondo. No había necesidad de más palabras. Lucía me miró en algún momento, pero desvió la vista rápidamente hacia la ventana. He estado pensando mucho, dijo, al fin. Hay cosas que no sé cómo nombrar. Pero eso no las hace menos reales. Yo asentí. No era necesario preguntar qué cosas. Sabía a qué se refería. Lo que había pasado entre las tres personas en esta casa no tenía nombre sencillo. No se etiquetaba. No vine por respuestas, añadió. Solo quería ver si todo esto seguía respirando. Eduardo apareció minutos después. Llevaba ropa deportiva, el pelo húmedo de la ducha. Al vernos, se quedó quieto un momento. Luego entró a la cocina, como si nada. Pero todos sabíamos que no era nada. Él preparó té sin pedirlo. Repartió las tazas. Se sentó en un sillón individual, frente a nosotras. El triángulo era perfecto y evidente. Nadie lo mencionaba. A veces siento que estoy sentada en medio de algo que podría romperse si respiro muy fuerte, dijo Lucía. No es fragilidad, respondí. Es silencio. Y el silencio no siempre se rompe. A veces solo cambia de forma. Eduardo no decía nada. Miraba su taza. Lucía lo observó. Él levantó los ojos. Se encontraron, pero no se buscaron. Fue solo un segundo. Después, todo siguió igual. Durante más de una hora, hablamos de cosas pequeñas. De libros. De canciones. De una película antigua que ella había vuelto a ver. Hablamos sin tocar el tema. Pero el tema estaba en la sala, paseando entre nosotros como un gato invisible que a veces se detenía a mirar. Lucía se levantó en un momento.
Se acercó a la estantería y observó los discos. Eligió uno. Lo puso en el tocadiscos. Guitarra flamenca. Suave. Dolorosa. Hay música que parece entender mejor que uno mismo lo que se siente, dijo. O que te obliga a escucharte por dentro, añadí. Se quedó de pie, escuchando. Eduardo y yo la observábamos en silencio. Ella cerró los ojos. Su rostro se relajó. Como si, por un instante, todo el peso se fuera. Como si pudiera habitar este espacio sin miedo. Sin necesidad de pedir permiso. Cuando volvió a sentarse, su tono era distinto. Más firme. Pero no distante. Sé que esto no es normal, dijo. Pero me hace sentir más real que muchas otras cosas que sí lo son. Yo la miré. Eduardo también. Nadie corrigió. Nadie negó. Lo aceptamos. No tengo claro qué hacer con lo que siento, continuó. Pero no quiero ignorarlo como si no existiera. Tampoco yo, dije. Eduardo se apoyó contra el respaldo y dejó escapar el aire. Sus ojos estaban húmedos. Pero su expresión era tranquila. Quizá no tengamos que decidir nada aún, dijo él. Quizás solo tenemos que ser honestos. Esa noche Lucía se fue sin promesas. Sin tocar a nadie. Sin buscar un abrazo. Solo se puso su abrigo, tomó su bolso y dijo. Gracias por no cerrarme la puerta. Y eso fue todo. Cuando salí al pasillo para verla alejarse, su silueta bajaba la escalera con lentitud. No miró atrás. Pero no hizo falta. Han pasado 11 días desde la última vez que Lucía vino a casa. No escribimos. No llamamos. No cruzamos siquiera un mensaje breve. Pero el vacío que dejó era exacto, medido, como si su ausencia tuviera una forma física en los espacios que solía ocupar. El sofá donde se sentaba. El libro que hojeó y que ahora no puedo volver a tocar. La taza turquesa que sigue en el estante sin usar. Yo la veía en todas partes, menos en persona. Eduardo tampoco preguntaba. Pero notaba su forma de respirar cuando pasábamos por el mirador desde donde ella hablaba de las nubes. O cómo se quedaba más tiempo en silencio después de cenar. A veces me miraba como si estuviera esperando que yo diera el primer paso. Pero esta vez, ninguno lo hacía. Entonces, el jueves por la tarde, al volver de la facultad, encontré una carta bajo la puerta. Sin sobre. Sin firma. Solo un papel doblado en 3. Decía. Asterisco asterisco, no me fui por miedo. Me fui para entender qué lugar ocupo en algo que aún no sé nombrar. Si puedo volver, no será como visitante. Será como quien se queda a cerrar las ventanas cuando llueve. ¿Queda abierta la casa? Asterisco asterisco. La releí 3 veces. Luego la guardé en el cajón donde conservo cosas importantes y que casi nunca abro. Después respiré. Largo. Y esperé. El sábado siguiente por la mañana, me levanté temprano sin saber por qué. No había clases. Eduardo dormía aún. Yo preparé café y lo tomé sentada en el alféizar de la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Eran casi las 11 cuando escuché el sonido de pasos en la escalera. Lentos. Medidos. Me asomé. Era ella. No venía con una maleta. Solo un bolso cruzado y una chaqueta de algodón azul marino. En el rostro, calma. En los ojos, algo que parecía determinación. Toqué el timbre antes de que pudiera hacerlo ella. Abrí la puerta. No traigo nada, dijo. Solo quiero estar. No contesté.
Solo me hice a un lado para dejarla pasar. Eduardo estaba en la cocina, aún con el cabello húmedo. La miró como quien ve un faro encendido en una noche muy larga. No habló. Ella tampoco. Durante unos minutos solo compartimos café. El silencio era un invitado más. Un silencio denso, pero no incómodo. Como cuando se está en un lugar sagrado donde hablar sería romper algo. He escrito mucho estos días, dijo Lucía finalmente. Palabras, pensamientos, preguntas que no tienen forma. Pero había una frase que no dejaba de repetirse. ¿Cuál? Pregunté. Esto no es un error. Es otra manera de estar viva. Nadie respondió. No hacía falta. Después de mediodía, salimos a caminar los tres. Fuimos al Carmen de los Mártires, ese jardín escondido entre las laderas de la Alhambra donde los pavos reales pasean como si fueran dueños del mundo. Era un día gris, pero sin lluvia. El aire tenía ese olor a hoja húmeda y tierra que calma. Lucía se alejó un poco, subió por un sendero empedrado. Eduardo y yo la observábamos desde abajo. Ella se giró, nos miró. Y luego se sentó sola en un banco bajo un ciprés. Tiene su propia brújula, dijo Eduardo. Y nosotros estamos aprendiendo a leerla, respondí. No era celos lo que sentía. Era algo más extraño. Una mezcla de ternura y miedo. El miedo de perder algo que ni siquiera sabíamos cómo sostener todavía. Al volver a casa, nadie dijo si se quedaría o no. Pero cuando llegó la noche, Lucía seguía ahí. Cenamos sopa de calabaza y pan tostado con aceite. Encendí las luces suaves del salón. Puse un vinilo. Música instrumental. Guitarras. No hubo confesiones. No hubo caricias. Solo respiraciones que coincidían en ritmo. Solo miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual. Lucía se sentó frente al ventanal. El cristal empañado dibujaba reflejos temblorosos. Apoyó la frente sobre el vidrio. Estaba absorta. Me asusta pensar que esto se acabe, dijo sin girarse. Pero más me asusta no haberlo vivido del todo. Me senté cerca. A una distancia prudente. Le hablé sin levantar mucho la voz. No creo que se trate de tenerlo todo claro. A veces solo basta con no huir. Ella cerró los ojos. Luego sonrió, muy leve. Esta vez no pienso huir. Esa noche, Lucía durmió en la habitación de invitados. No pedimos explicaciones. No hicimos promesas. Al día siguiente, su taza seguía en la mesa del desayuno. Y eso, en sí mismo, era una respuesta. La presencia de Lucía en casa se volvió rutina sin que nadie lo planeara. No preguntamos si se quedaría. No puso una maleta en el armario ni marcó su cepillo de dientes en el baño. Simplemente, estaba. Desayunaba con nosotros. Leía por las tardes. Salía a pasear sin decir a dónde iba. Y por las noches, dormía en la habitación de invitados. A puerta cerrada. Sin ruido. Sin peso. Pero su energía flotaba como aroma de café recién hecho, constante, invisible y cálida. Una noche, mientras Eduardo lavaba los platos y Lucía escribía en su cuaderno desde el sofá, sentí que algo se estaba acumulando dentro de todos nosotros. Como si viviéramos en una habitación hermética donde, aunque no habláramos de ello, el aire empezaba a faltar. Nadie estaba mal. Pero tampoco estábamos del todo bien. Esa noche, soñé que Lucía caminaba por un campo lleno de naranjos en flor. Iba descalza, con un vestido blanco que se movía como humo, y al final del campo había una puerta de madera vieja. Cuando la abría, del otro lado no había paisaje. Solo un espejo.
Y en el espejo, no estaba ella, sino yo. Desperté inquieta. Como si el sueño me hubiera dicho algo que aún no sabía interpretar. Los días siguientes fueron lentos. Largos. Callados. Lucía empezó a salir más. Ya no preguntaba si queríamos algo del mercado. Simplemente decía, vuelvo en un rato. Y a veces, ese rato duraba hasta la noche. Eduardo se mostraba sereno, pero había algo nuevo en su forma de moverse. Se detenía más tiempo en la puerta, miraba la habitación de invitados desde el pasillo como quien busca rastros. Una tarde, encontré la cama de Lucía perfectamente tendida. Más que de costumbre. Sobre la almohada, su cuaderno. Cerrado. Lo abrí. Solo una página estaba escrita. En el centro. Lo que no se toca, a veces quema más. Lo cerré con cuidado. El viernes siguiente, nos sentamos los tres a cenar. Arroz al horno. Ensalada tibia de espinacas. Vino suave. Nadie habló durante los primeros minutos. Después, Lucía dejó los cubiertos y respiró hondo. He estado buscando el nombre de esto. Lo que hay aquí, entre nosotros. La miramos. No lo encuentro, continuó. No es amor, ¿o sí? No es familia, o quizás más. No es deseo, pero está cerca. Quizás no necesita nombre, dije. Tal vez no. Pero el problema es que afuera, todo necesita una etiqueta. Y yo, no sé cómo explicar lo que somos si ni yo lo entiendo. Eduardo bajó la vista. Su mano seguía temblando apenas. Era algo que yo había aprendido a ver. ¿Vas a irte? Pregunté, sin rodeos. Lucía tardó. Se giró hacia mí con calma. Estoy pensando en volver a mi casa. Solo por un tiempo. Para ordenar ideas. Para saber si puedo sostener lo que siento sin depender del aire que respiran ustedes. Ninguno respondió. Porque sabíamos que lo haría. Esa noche, no durmió en la habitación de invitados. Se quedó en el sofá, leyendo. Yo bajé al salón a la madrugada y la vi sentada, en bata, con una manta sobre las piernas. No me acerqué. Solo la miré desde la escalera. Ella levantó la cabeza. No dijo nada. Tampoco yo. Solo cruzamos una última mirada larga, como quien guarda una fotografía con los ojos. Luego volví a subir. Por la mañana, cuando bajé, la taza de Lucía seguía en la mesa. Pero ella ya no estaba. Tampoco su cuaderno. Ni su chaqueta. Solo la bolsa de mandarinas. Y una nota, escrita en el reverso de una hoja rasgada. Asterisco asterisco, no sé si esto fue un hogar, una herida o una promesa. Pero gracias por no haber intentado detenerme. Si alguna vez quieren buscarme, sabré que están listos. Lucía. Asterisco asterisco. Durante varios días, no hablamos de ella. Ni Eduardo ni yo. Pero las rutinas cambiaron. Yo dejaba la puerta del balcón entreabierta, aunque hiciera frío. Él volvía más temprano del trabajo. Ambos callábamos con más frecuencia. Una tarde, mientras doblaba ropa, Eduardo se acercó. No me tocó. No me dijo nada. Solo me miró. Y fue suficiente para saber que él también seguía esperándola. Pero esta vez, sin urgencia. Una semana después, mientras tomaba un café en la terraza, vi una silueta familiar en la esquina de la calle. Era Lucía. Pasó caminando, sin mirar hacia arriba. O eso pensé. Pero segundos antes de doblar la esquina, se detuvo. Y alzó la mirada. No, sonrió.
No hizo señales. Solo me miró. Con una expresión que no supe leer del todo. Y luego siguió caminando. Lenta. Firme. Como si supiera que esa historia aún no había terminado. Solo estaba, en pausa.